Bueno, ya una vez que hicimos el modelo en 3D, que realmente es uno de los pasos, digamos, pilares de todo este proceso, viene uno un poquitito más interesante. A veces es de los más divertidos realmente, y es cuando empezamos, como ya tenemos las proporciones más o menos ya dadas y vimos, digamos, como hasta dónde podíamos llegar con la exploración de las formas básicas, que es lo que se hizo en el diagrama isométrico. Podemos empezar a experimentar y conceptualizar acá en 3D. Es uno de los momentos en los que vamos a tener esta oportunidad, porque ya la siguiente va a ser cuando estemos en el paso, digamos, final del tutorial. Pero en este caso podemos perfectamente aprovechar el hecho de que añadir otro tipo de objetos al escenario, a la torre. En perspectiva, digamos, si se estuviera haciendo en 2D sería bastante más complicado. Aquí podemos probar a añadir otros cubos para generar otro tipo de estructuras, añadirle diferentes detalles como canales o no sé, diferentes formas a la fachada exactamente que modifiquen la silueta. Y aquí es donde podemos empezar a hacer esto, de experimentar como bastante más con las diferentes opciones que tenemos en Maya. Dejándolo igual, como decíamos al principio, entre más sencillas las operaciones, mejor. Ajá, es correcto. En esta parte ya no tenemos la limitante de la dificultad de técnica de dibujo, porque empezando con cubos o con cilindros o con cualquier otro tipo de forma, es más fácil comenzar a agregar objetos para ir modificando de nuevo, como decía mi compañero, la silueta y la estructura general del objeto. Estas maderas, tablas de madera que no estaban antes, se decidió agregarlo porque van más conforme al estilizado de las referencias. Y, Sí, eso es muy importante, estar siempre revisando, digamos, las referencias en este proceso. y se vuelve más entretenido porque ya podemos comenzar a jugar con qué cosas más le agregamos. Ya no contamos con una mano que no tenga tal vez el pulso necesario para producir este tipo de formas más complejas en 2D, sino que ya tenemos formas manipulables básicas en 3D y podemos ir jugando con lo que podemos y no podemos agregar. Y si fuera el caso, devolvernos y borrar alguna pieza es tan sencillo como simplemente poner la tecla Delete o borrar alguna cara o Sí. agregar algún cambio de forma o de altitud Mm. o de... No, y también siempre recomendamos grabar diferentes versiones del archivo. Ha sido una de las lecciones más duras que nos hemos llevado. Creo que a todos nos pasa en, en De, la- en- de hecho. en este tipo de carreras. Pero como tenemos diferentes versiones del archivo, tan simple como si una no nos gusta y se acabó la cantidad de pasos del control Z o algo por el estilo, cargamos el archivo otra vez anterior y listo. A partir de ahí continuamos. Y algo también muy importante de eso que Edgar decía, acá podemos acercarnos o alejarnos tanto como queramos de la torre, digamos, de la escena que estamos planteando, que si ya hubiéramos hecho el dibujo, pues es una de las limitantes con las que muchas veces nos enfrentamos. Solamente se puede tener un canvas tan grande a como se definió al inicio. En cambio aquí podemos perfectamente añadir una infinidad de detalles con muchísima mayor libertad porque no tenemos el problema de la escala de un medio físico, por ejemplo. Sí, y la manipulación de caras y objetos es mucho más sencilla que si lo fuéramos a hacer en papel y lápiz o incluso con digital, dibujo Ujú. digital. Porque nuevamente, Maya tiene muchas herramientas que permiten el uso, las modificaciones en cuanto a simetría. Ahí, por ejemplo, vimos de que hay un snap en vértices o incluso por incrementos constantes de, digamos, de movimiento. Más fácil para el momento de modificar formas. Y ahí vemos tan sencillo como ir probando qué nos gusta, qué no nos gusta o incluso qué se parece a las referencias. Tan sencillo como ir modificando los objetos, agruparlos, borrarlos, agregar caras, quitar caras, extruir. Ujú. Así de sencillo sin complicarnos con las mismas herramientas de modificación de geometría. Correcto. Sí, a mí siempre me gusta pensar que es una maqueta inicial la que hacemos cuando, digamos, tenemos el isométrico y ya definimos más o menos por dónde anda el escenario. Entonces es nuestra primera maqueta. Ya aquí es donde empezamos
de verdad como trabajar, a detallarla. Es como el siguiente pase después de un boceto. Una razón, tal vez, como para decir por qué optamos más por este método es, por ejemplo, poner, digamos, de que dibujamos una toma muy interesante de un objeto y esa toma, el momento de que la agarre el modelador, tal vez no tenga como un sentido de la escala del objeto como tal y por tanto, eh, habría que producir después vistas de ya sean ortogonales o de nuevo isométricas para darnos una idea completa de cómo está el objeto. Y si fuera el caso de que al final la toma no se utiliza, entonces el tiempo que se utilizó agregando o pensando en esos thumbnails fue tiempo desperdiciado. Entonces, de nuevo, aquí lo que queremos es que la parte explorativa y experimental o la parte más difícil sea solucionada fácil con herramientas de uso 3D. Sí, bueno, siempre tener, digamos, en mente estar viendo las referencias. Nosotros acá, después de ya haber como seguido más al pie de la letra, entre comillas, las formas que definimos en el diagrama isométrico, pues simplemente regresamos, vemos referencias y decimos, mira, en esta parte podríamos modificar este objeto para que se parezca más a este estilo o que se parezca más a esta pieza, y entonces es aquí donde empezamos ya a meter en este momento en 3D ese nivel de detalle, digamos. Y bueno, realmente es parte de como lo que se insta a que siempre se esté experimentando en esta parte en 3D y recordar que siempre podemos regresarnos si hacemos algo que no nos gusta mucho y de esa manera continuar con el proyecto, digamos, continuar con la conceptualización. Ya para el siguiente capítulo vamos a ver cómo configurar, digamos, tiros de cámara para ya empezar a acercarnos más a ese archivo final.